Bonjour. Si no vistes el video solo por reír, hiciste un gran error. Te perdono. Este video se ríe de la regla de los dos testigos. ¿Sabes esta regla que permite a los pedófilos y violadores de cosechar tantas víctimas como quieren? Nadie va a detenerlos porque el crimen no está certificado por dos testigos. No puse este video corto, 15 segundos, solamente por reír. Según sus doctrinas, los testigos de Jehová y todos los cristianos, creo, tienen que obedecer a las leyes del Nuevo Testamento, no a las leyes del Testamento Antiguo, a menos que una ley de las escrituras antiguas se repita en las escrituras griegas. El cuerpo gobernante dice que este principio de los dos testigos está corroborado por Jesús en Mateo 18. El versículo 16 dice: «Pero si no escucha, toma contigo a uno o dos más, para que por boca de dos o tres testigos se establezca todo asunto». ¿Son testigos de tus esfuerzos para poner las cosas en orden? No se dice que estos dos o tres son testigos del pecado o del problema que está a la raíz de la disputa. Y la prueba es que, si no funciona, podrás poner el asunto enfrente de toda la congregación. Y, por supuesto, la congregación no era testigo del problema, sino la parte del versículo 15 que dice: «Ve y pon al descubierto su falta entre tú y él a solas», no tiene sentido. Su segunda línea de defensa está en Timoteo. Leemos que los testigos se requieren en el caso preciso de acusar un anciano, no en cualquier caso. Es decir, una vez más, el cuerpo gobernante invoca un versículo falsamente. ¿Qué queda? 2 Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por boca de dos testigos o de tres, todo asunto tiene que ser establecido. Otras traducciones de la Biblia ponen lo que está entre comillas en mayúsculas. Se parece a una citación del Deuteronomio. Pero la ley mosaica ha sido obliterada. Ahora la ley es Mateo 5:37. Simplemente signifique su palabra sí, su no, porque lo que excede de esto proviene del inicuo. Además, una excepción a esta regla de dos testigos está establecida en el Deuteronomio, a saber si se trata de un asalto sexual y si ocurre en un área aislada. Raramente los violadores y pedófilos actúan en la plaza de armas. Alguien decidió no aplicar esta parte de la ley. Sería interesante descubrir cuándo esta regla apareció por primera vez en las publicaciones y quién lo permitió. ¿A quién benefició el crimen?